servicio no se está cumpliendo solo con fidelidad, el servicio se está cumpliendo con absoluta lealtad. El que me envió me manda, yo obedezco. Ahora, el servicio es el objetivo supremo de la vida de Jesús. Un día está con los discípulos junto al pozo de Jacob. ¿Recuerda la historia de la mujer samaritana? Ya se me escapan las ideas. Está ahí. ¿El Señor está cansado? Sí. ¿Anduvieron mucho? Seguro. El tiempo es ya caluroso en Palestina en ese tiempo. Y llegan al pozo de Jacob y Él se sienta allí. Los discípulos, ¿qué tienen? Hambre. De manera que lo dejan allí para ir a la ciudad próxima y comprar de comer. Y cuando llegan, se encuentran con una sorpresa. ¿Cuántas sorpresas tiene el Evangelio en relación con Cristo? La primera sorpresa que están en esos capítulos 3 y 4 es que Cristo habla de salvación con un fariseo y habla de adoración con una mujer aparentemente pecadora. Qué raro este Jesús. Yo hablaría de adoración con el fariseo y de salvación con la pecadora, pero Cristo es Cristo. Pero hay algo más. Los discípulos dicen, qué raro, hablando con una mujer. Fíjate tú. ¿Tú sabes cómo oraban los fariseos? ¿Sabes la oración de los fariseos? Señor, te doy gracias porque no soy un publicano, ni un gentil, ni una mujer. Buen concepto tienen los fariseos de su gloria. Y este fariseo le dice al Señor, aquí tienes delante de ti lo más perfecto que puedes encontrar. El resto es una escoria, pero yo soy perfecto. Y Dios le dice, el único que va a bajar justificado es el publicano, no eres tú. Porque tú eres un arrogante y el publicano es un necesitado. Ahora el Señor habla con la mujer y los discípulos le ven hablando. Y yo creo que por unos minutos estuvieron allí con el paquete de la comida en la mano. Pero el Señor sigue hablando y ellos tienen hambre. ¿Qué le dicen al Señor? Maestro, deja de hablar, come. No les importa nada cuál es el discurso de Cristo, ni qué habla Cristo, lo que le importa es vamos a comer. Y Jesús, ¿qué les dice? Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Anda, ¿quién le habrá traído de comer? Estos son los discípulos. Y Cristo les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La prioridad de mi vida es servir al que me envió. Además, el servicio lo hace en sujeción total a la voluntad del Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De manera que el servicio en la condición de siervo administrador es muy claro. Y cuando su madre le sugiere que haga algo, como aquella ocasión en que no tienen vino y el Señor va a actuar, ¿qué le dice el Señor a su madre? Aún no ha llegado mi hora. De manera que el Padre me ha encomendado un servicio y yo lo cumplo solo conforme a la voluntad del Padre. Será tiempo cuando el Padre lo diga y yo actuaré. El Señor está sujeto a la voluntad del Padre y cuando termina su ministerio en la tierra y ora a su Padre, Juan capítulo 17, ¿cómo ora el Señor? He acabado la obra que me diste que hiciere. Es un siervo que está administrando. Ahora yo pregunto, ¿qué administra Jesús? Jesús administra tres grandes áreas. Administra el tiempo, administra el descanso y administra la ofrenda. Administra su tiempo. Dice el Señor, aún no ha llegado mi hora. Pero Él administra su tiempo de una forma muy clara en las Escrituras. Alimenta a las multitudes, da a los pobres y orienta todo para la gloria de Dios. Por un lado, por otro lado, predica el Evangelio
Y por otro lado, dedica tiempo ¿a qué? A la oración. Y en tercer lugar, dedica tiempo a la exposición de la palabra de Dios. De manera que el Señor está dándome ejemplo de administración. Tengo un tiempo que administrar, tengo que administrarlo. Tengo unos recursos para administrar, tengo que administrarlos. Y el Señor finalmente entrega lo que es la ofrenda más importante en la mayordomía cristiana, que es la entrega del cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El camino cristiano es incuestionable. Dice el apóstol que nos ha dejado sus pisadas, ¿para qué? Para que caminemos en ellas. Luego, la vida cristiana es una vida que camina tras las huellas de Jesús. Por tanto, las huellas del servicio están en el camino del cristiano. Y la mayordomía del tiempo está en el ejemplo de Cristo. Yo tengo que establecer prioridades en la administración del tiempo. Porque como todo es de Dios y me lo ha dado 24 horas en el día y yo tengo que saber cómo manejar ese tiempo que Dios me da. Y tengo que establecer las prioridades bíblicas en la vida del cristiano. Y las prioridades bíblicas en la vida del cristiano son, primeramente, Dios. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Segundo, familia. Tercero, obra. Alguien me va a decir, ¿pero qué estás diciendo? Mirad, la obra es de Dios. Y la responsabilidad de esa obra es de Cristo. Dice el Señor Jesús, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Qué lo harás tú o Él? Él. Indudablemente te va a utilizar a ti, ¿eh? Y el tiempo para la obra, lo voy a ver enseguida, es vital en la vida cristiana. Pero tu responsabilidad directa es tu familia. Tú vas a responder delante de Dios de tu familia. Por tanto, el tiempo tienes que establecerlo primeramente tú, Señor. Tú eres el glorioso Dios. Yo te amo, te venero, te adoro, te alabo. En segundo lugar, gracias porque me has dado una familia. Tengo que administrar mi tiempo para servir a la familia conforme a tu voluntad. En tercer lugar, quiero servirte a ti en tu obra el tiempo que reste de todo esto que yo puedo administrar. Ahora, cuando tú administras el tiempo conforme a la voluntad de Dios, vas a tener la misma prioridad de Jesús. ¿Cuál es la primera prioridad que encuentras en el Evangelio en relación con el tiempo de Cristo? Lo lees en el Evangelio según Marcos. Vino el Señor predicando el Evangelio por todas las ciudades, las multitudes venían a buscarlo, ¿verdad? Y dice el texto bíblico que se levantaban muy de mañana, siendo aún oscuro. Iba a un lugar aparte y allí oraba. La primera administración de mi día tiene que ver con la oración. Pero el Señor Jesús también daba tiempo ¿a qué? A la palabra, ¿o no? Permanentemente estaba enseñando y que enseñaba la palabra. Y dice que el Señor se sube al monte y abre la Escritura y predica la Escritura, predica la palabra. De ahí que al final de su ministerio el Señor diga a su Padre, Padre, la palabra que me diste, ¿qué? Les he dado. Por tanto, en la administración del tiempo de Cristo hay oración al principio del día, ministerio de la palabra y atención a los demás. Ahora, yo quiero recordar o aplicar esto de forma muy rápida a cada uno de nosotros. En primer lugar, nosotros hemos sido comprados para servir. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? El apóstol Pablo dice en Corintios, carta primera, capítulo 6, versículos 18 y 19, no olvidéis que no sois vuestros. Por tanto, ¿tú has sido comprado al precio de la sangre de Cristo para ir al cielo? Claro que sí. ¿Has sido comprado al precio de la sangre de Cristo para ser un hijo suyo en su familia, adoptados en él en la casa del Padre? Sí. ¿Has sido comprado para ser su pueblo? Sí. Pero no te olvides que has sido comprado para servir. ¿Por qué? Porque el que vive a Cristo reproduce en su vida a Cristo y Cristo fue siervo. Uno de estos días dije algo, no sé si gusta o no gusta, pero yo tengo que decirlo. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Ahí tienes el gran ejemplo del grande en la iglesia.
Mira la carta tercera de Juan. Hay un hombre ahí que se llama ¿cómo? Diótrefes. ¿Y qué ama Diótrefes? Tener el primado en la iglesia, ser el number one en la congregación. Y cuando alguien de la iglesia le dice a Diótrefes, mira, lo que tú estás diciendo creo que no es correcto, lo pone fuera de comunión y lo echa de la iglesia. ¡Qué barbaridad! ¿Es un siervo? No, es un tirano. Y Juan dice, cuando yo vaya le voy a decir lo que corresponde. De manera que el servicio tiene que ver con la entrega absoluta a una condición. Cuando Pablo escribe la carta primera a los Corintios, Pablo dice, cuando yo pase a la historia, cuando escriban mi biografía, cuando alguien se acuerde de mí, no quiero que me recuerden por ser el apóstol número 1, sino por ser el esclavo de Jesucristo. Lo dice en primera carta, capítulo 4, versículo 1. Téngannos los hombres, ¿por qué? Por siervos de Jesucristo. Cuando tú estableces esas prioridades, tienes que dedicar tiempo en tu administración del tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Yo no quiero anticipar valores de ofrenda porque quiero dejarlo para mañana, pero necesito mencionarte algo. Lo menos que yo tengo que ofrendar al Señor de mi tiempo es el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas, 24 minutos al día. En este tiempo de administración del tiempo para Dios, yo tengo que buscar un tiempo para orar. El Señor oraba, ¿cuándo? Por la mañana temprano. Pero oraba en todo momento. Cuando Él estaba predicando, hacía un alto en la predicación y decía, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios y las has dado a los niños. Te alabo, tiempo para orar. El Señor Jesucristo entra en los momentos más complejos de su existencia. Como hombre, cuando tiene que tomar una decisión tremenda, escoger de todos sus discípulos 12, escoger 12 para hacer de ellos sus apóstoles, dice el texto bíblico que pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando tú tienes... Empecemos por arriba. Cuando tú tienes un problema en la iglesia, los líderes de la iglesia se reúnen para hablar del problema y dedican horas para hablar del problema y no dedican ese tiempo para orar sobre el problema. La oración en el liderazgo de la iglesia es algo raro hoy. Y cuando tú convocas una oración o un tiempo de oración para líderes de la iglesia, los contarás con las manos, con los dedos de una mano, y te van a sobrar. Porque se sienten importantes y se sienten capaces. Es el momento de tomar la administración del tiempo.